Ahora vamos a hablar de Guillermo Bermejo. El día de ayer, la justicia resolvió desestimar el pedido hecho por la Fiscalía de revisar la sentencia que había exonerado de responsabilidad con respecto al delito de terrorismo a Guillermo Bermejo. Y estamos en la línea con Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorista. Marcos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Encantado de saludarte y saludar a tus oyentes y televidentes. Guillermo Bermejo ha insistido constantemente en que este proceso era un proceso más bien político, que era una especie de persecución por su condición de digamos, activista social, y que no había ninguna evidencia que pudiera justificar la acusación que se estaba levantando contra él, que era básicamente la declaración de colaboradores eficaces. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Marcos? Yo creo que no hay persecución, sino hay sospechas, pero la policía y la fiscalía siempre cometen el mismo error. Eso ya lo vivimos en la sala cuando la presidíamos. Normalmente obtenían declaraciones de arrepentidos en esa época y no se daban el trabajo de hacer investigaciones para corroborar lo que decían los arrepentidos, porque la declaración del arrepentido, del colaborador eficaz, como se llama ahora, es una declaración con interés personal, ¿no? Porque algo está ganando el que declara y el que delata. Y la jurisprudencia internacional y nacional ya en esa época estableció que con la simple declaración de testigos, de colaboradores eficaces, no se podía condenar a nadie, porque una cosa es la información que dan con interés para ellos y otra cosa es la corroboración que tienen que hacer las fuerzas del orden y los que tienen a su cargo la investigación, especialmente la Fiscalía. Ayer yo escuchaba al juez, al presidente de la sala, leer la sentencia y me sorprendió que la base de la acusación estuviera sustentada o sirviera de sustento las 4 declaraciones de testigos arrepentidos, pero que no coincidían en espacio-tiempo y muchas de ellas eran de oídas, o sea, testimoniales de referencia, testigos de referencia. Eso no sirve, pues, Nicolás. Y cuando se lee el testimonio de un oficial de la policía sobre una nota de inteligencia, tampoco había coincidencias, porque lo que ocurre es que se olvidaron lo que el GEIN implantó para tener eficacia en su lucha contra el terrorismo. Nunca detengas para investigar, sino investiga para detener. Entonces, si uno tiene la información, si la policía tiene la información de estos testigos arrepentidos o colaboradores eficaces y notas de inteligencia, y se acredita que el sujeto imputado está por allí moviéndose en esa zona, por sí solo eso no te hace culpable. Y mucho más cuando la acusación es por el tipo penal de pertenencia a la organización, porque más parecía una imputación de colaboración. Entonces, la pertenencia a la organización exige que se acredite no solamente el involucramiento total, sino que hay una carta de sujeción y sus procedimientos para establecer que pertenecía a una organización, a Sendero Luminoso, o al Magadef, si se quiere, en este caso. Entonces, ¿qué hacían los del GEIN? Teniendo la información, comenzaban un seguimiento. Filmaban, grababan, vigilaban, y así fueron llegando hasta Abimael Guzmán, ¿no? A través de la dirección de la Academia César Vallejo en esa época. Pero en este caso no se hizo nada. Y si no se hizo nada, no se puede invocar solamente las declaraciones, no son consistentes, no concurren a un claro, solo pero además, como tú dices, Marcos, a mí también me resultó sorprendente la fragilidad de la acusación, ¿no? O sea, uno pensaba que con todo lo que se ha dicho tenían pruebas contundentes, pero las declaraciones de los testigos se contradecían unas con otras, eran imprecisas, además incluso en la descripción física de Guillermo Bermejo, porque tú puedes
¿no es cierto?, levantar un cargo tan grave contra una persona y no poder describirlo físicamente. O como tú dices, que escuchó, ¿no?, o que había recibido la versión, pero era de una fragilidad pasmosa, ¿no? O sea, ya a los 15 minutos de haber empezado a leer, ya estaba claro lo que iba a pasar, ¿no? De que empezó la lectura, era más o menos obvio lo que se venía. La premisa fundamental es la validez de las declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no? Y si no habían dos declaraciones adicionales con las que trataban de darle forma y darle peso a la declaración, bueno, eso no funciona de esa manera, no genera credibilidad, porque uno pasa de la posibilidad a la probabilidad y a la convicción. Lo único que podíamos llegar con esa información es a tener una sospecha, pero para condenar se necesita estar convencido y que la convicción no sea subjetiva simplemente porque a mí me parece, sino claro, que se construye en base a elementos objetivos. Claro, pero lo que no entendí, hay una apelación todavía en marcha, entiendo, pero una apelación supone que alguna instancia superior tiene que resolver, pero sobre los mismos hechos, argumentos y pruebas presentados, ¿no? No se puede agregar nueva información. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de que esto se enmiende en algún nivel? O sea, yo creo que esto ya se terminó, ¿o no, Marcos? Para condenar yo no encuentro ninguna justificación, ningún elemento de prueba, salvo que en la Corte Suprema se detecte algún vicio procesal, alguna omisión en la valoración correspondiente, que no se haya analizado determinado punto y anulen la sentencia y ordenen un nuevo juicio. Eso es lo único que puede ocurrir. Ahora, ¿tú qué piensas, sinceramente, por lo que has escuchado, por la experiencia que tienes además? O sea, porque también es cierto que ha ocurrido que muchas veces, o en no pocos casos, para ser más preciso, se han formulado cargos que en realidad no correspondían a la realidad. ¿Puede ser ese el caso de Guillermo Bermejo? De que sea verdad lo que él dice, que él nunca tuvo vinculaciones con esta gente y que en realidad esto fue una especie de represalia por su papel como activista social en relación a los cocaleros. Mira, Nicolás, con todo lo que hay nos queda la duda. Y la duda le favorece al reo, ¿no? Yo voy a dudar por las pruebas que ofreció la Fiscalía, pero también voy a dudar por el dicho del imputado. Cada uno sostiene su propia versión. Pero a dar por hecho uno respecto del otro no nos corresponde, porque simplemente si alguien afirma, es su afirmación. Entonces, lo que sí hay que llamar la atención es que no se puede iniciar un proceso de manera irresponsable, y mucho menos cuando se trata de un proceso penal. Exitosa. El fiscal debe tener los elementos suficientes para sustentar una acusación. Yo recuerdo cuando hacíamos investigaciones en Estados Unidos, porque allá eligen a los fiscales, la población elige a sus fiscales. Si el fiscal hace acusaciones irresponsables y no logra condena, en realidad la población lo saca del puesto porque no confía en él. Porque si se va a imputar un delito a alguien, tiene que ser con elementos de convicción muy, muy fuertes, porque si no, no solamente se gasta plata del Estado por gusto, sino que se está lesionando la libertad. O sea, en el Perú pero lo que estás diciendo, para terminar, Marcos, es que en realidad este proceso ni siquiera debió ocurrir porque la Fiscalía no tenía elementos suficientes para sustentarlo. Yo considero que así es, y así son muchos procesos, Nicolás. Yo creo que ya tienen que aprender a investigar y a esperar el tiempo necesario y no lucirse ante las cámaras con 4 o 5 declaraciones y generando expectativas que después se van a derrumbar. Las cosas tienen que hacerse bien o no se hacen. Marco, muchas gracias. Muchas gracias.